Gracias por conectarse este sábado tan temprano para poder tratar de ese tema tan importante. Desde Acabo Internacional les damos la cordial bienvenida a todos ustedes para el fórum, como ya lo han presentado, las nuevas reglas de la JPRD bajo la mirada de sus operadores directos. Realmente para mí es un verdadero honor contar esta mañana con profesionales de tan reconocida trayectoria que desde su experiencia directa nos van a poder enriquecernos para los análisis, no solamente desde los cambios normativos, sino también los retos prácticos que genera esta implementación, ya que la JPRD se ha consolidado como un mecanismo especializado relevante en los contratos de obra, porque permite que las controversias no esperen a un final del contrato, sino que puedan ser atendidas durante la ejecución, cuando todavía es posible revertir los mayores impactos en costo, plazo y continuidad del proyecto. En ese sentido, quiero hacerles la presentación del doctor Ricardo Rodríguez Ardiles, que es árbitro, adjudicador y consultor independiente con amplia experiencia en arbitrajes, contratación pública y resolución de controversias en el sector de la construcción. También nos acompaña la ingeniera Nancy Alba Tafur, que es una ingeniera con más de 30 años de experiencia, que es adjudicadora en JRD, JPRD y DAP, especialista en contratos de construcción, arbitraje y resolución de disputas. También nos está acompañando esta mañana el doctor Jorge Luis Sánchez Gutiérrez, abogado especializado en Derecho de la Construcción, Contratación Pública, Gestión Contractual, Arbitraje y JPRD. Y también nos acompaña el ingeniero Carlos Antonio López Áviles, referente nacional en la formación de adjudicadores y en el desarrollo de la JRD y la JPRD aquí en el Perú, con una trayectoria amplia en derecho de la construcción, arbitraje y resolución de controversias. Entonces, esta mañana vamos a estar acompañados de estos profesionales tan importantes que son referentes nacionales en cada una de sus especialidades. Para ponernos un poco ya sobre la marcha, porque este tema es muy importante y tiene muchas amalgamas que vamos a poder tratar, les comento a los panelistas un poco de cómo vamos a llevar las reglas de las intervenciones de cada uno de ustedes. Van a tener 15 minutos para poder expresarse y desarrollar el tema que ya han venido conversando, del que cada uno de ustedes son grandes expertos. Finalmente haremos una rueda de preguntas con 10 minutos para cada uno para que pueda absolver y poder explayar aquellos puntos que consideren necesarios para poder seguir contribuyendo con la excelencia de todos los que nos encontramos conectando. A todas las personas que nos acompañan esta mañana les pediría que dejen sus preguntas a través del directo de LinkedIn, a través del Zoom, para poder hacerles llegar a los panelistas y poder tener un desarrollo un poco más didáctico entre todos, porque la excelencia que está demostrando ANCAO en compartir la información, en compartir los conocimientos y las experiencias, hace una gran diferencia en el desarrollo profesional de todos nosotros. Tenemos también el último bloque de panelistas, que será del doctor Carlos López y el doctor Sánchez. Los dos, al tener un tema tan importante y de buen desarrollo, lo van a llevar en conjunto para poder tener los 30 minutos finales. Asimismo, les pediría a los panelistas, que yo sé que este tema tiene bastante información que podríamos dar, tratar de ceñirnos todos en los tiempos. Yo les voy a ir avisando para poder respetar los espacios de todos y también tener el espacio debido para poder dar pie a que puedan dar las preguntas tanto por el LinkedIn o por el Zoom. En ese sentido, voy a dar inicio y empezamos con el doctor Ricardo Rodríguez, que abordará dos temas especialmente relevantes: la JPRD en contratos estandarizados y la suspensión por falta de pago frente a la culminación de las controversias. Doctor Ricardo, muy buenos días. Muy buenos días, Aurea Luz. Muchas gracias a Ancawa por la invitación para participar en estos foros matutinos y por supuesto una gran satisfacción de poder compartirlos con estimados profesionales y amigos, ¿no? Así que voy a hacer eh, unas reflexiones sobre dos temas que me apasionan. El primero sobre la posibilidad cada vez más cercana de que en los contratos
estandarizados incluya las JPRDs, y la segunda, el tema del pago de honorarios a los adjudicadores y la acumulación de controversias. Sobre el primer tema, eh, voy a ceñirme exactamente a los 15 minutos y de repente voy a ceder algunos minutos para los siguientes panelistas. Sobre el primer tema, eh, recordemos que el artículo 78 de la ley solamente hablaba de que cuando en los contratos de ingeniería y construcción estandarizados de uso internacional, eh, los medios de solución de controversia que tenían que emplearse eran los que estaban establecidos en dichos contratos y se regían por las normas de dichos contratos. Y solo tenía una excepción, y decía, cuando no incluya una cláusula que exprese que la decisión final es vinculante para las partes, la entidad contratante propone una cláusula particular o modificatoria que regularice, que lo regule en ese sentido. Es decir, la norma, en su concepción inicial, era contratos internacionales, tienen sus propios mecanismos de solución de controversias y se rigen por los procedimientos de solución de controversias que cada contrato establece. No se hablaba en absoluto, salvo en el caso de que las decisiones no sean vinculantes, colocarle una cláusula que diga que esas decisiones de esos paneles técnicos, de esos DAPs o llámenlos como quieran, para efectos solamente de este artículo, si dijera que no es vinculante, hay que colocarle que las decisiones son vinculantes. No había más excepciones. No se hablaba de la JPRD en absoluto en este tipo de contratos. Sin embargo, en esas creaciones que siempre nos han caracterizado a nosotros los peruanos, el artículo 224 del reglamento ya trae un matiz, y específicamente el artículo 224.1, ¿no? Donde dice lo mismo que la ley en principio, dice, toda controversia derivada de interpretación o cumplimiento de contratos estandarizados de ingeniería o construcción de uso internacional es resuelta por los medios de solución de controversia contemplados en el mismo contrato. Regla general, no había ningún tipo de cambio, pero aparece la segunda frase. Se puede incluir una cláusula que permita la aplicación de la JPRD. Entonces, una norma reglamentaria que carece de sustento normativo de mayor jerarquía introduce esta posibilidad. Y claro, introducida la posibilidad, ¿qué es lo que sucede? Sucede pues que en la directiva, tanto vigente como en el proyecto, aparezca ya una redacción mucho más, digamos, precisa en cuanto a la finalidad que se persigue. Y en efecto, en el ámbito de aplicación de la directiva, numeral 3 dice, en los contratos estandarizados de ingeniería y construcción de uso internacional, la entidad contratante puede optar, primera posibilidad que no estaba en la norma, puede optar, y es optativo, ya no es obligatorio, ¿no? Dice, por los medios de solución de controversias que en ellos se contemplen, o sea, que los propios, que los propios contratos contemplen, los cuales se regulan según lo dispuesto en el propio contrato, conforme al artículo 78 de la ley. Obvio. Y luego viene la segunda parte de la directiva. El, el contrato estandarizado puede contemplar una cláusula que permita la aplicación de la Junta de Prevención y Resolución de Disputas. Entonces, la primera reflexión es, en este análisis así genérico, ¿puede una norma de inferior jerarquía ampliar el marco conceptual finalista que tenía la norma originaria, que es la ley 32069? Y aquí es el primer debate. Pero como todo tiene una finalidad y uno tiene que intentar siempre leer lo que está más allá de la letra, ¿cuál es la finalidad última desde mi percepción? La finalidad última de mi percepción es que lo que se persigue con la Junta de Prevención y Resolución de Disputas dentro de los contratos estandarizados
es desnaturalizar totalmente la esencia misma de los contratos estandarizados. Caso FIDIC, por ejemplo, en un contrato FIDIC. Una de las reglas de oro de los contratos FIDIC es que las controversias se resuelven a través de un DAP, con doble A o con una sola A, pero es a través de un A, un DAB, un dispute board. En consecuencia, cuando se introduce la Junta de Prevención y Resolución de Disputas o se intentara, lo que se está haciendo es vulnerar una de las reglas de oro del contrato FIDIC. Y esa peruanización tiene graves consecuencias. Siempre se dice que la JPRD es una versión peruana de los dispute boards. Sí, pues, puede ser bastante peruana. Somos primos hermanos, pero no es lo mismo. Y al no ser lo mismo, introducirlo en un contrato estandarizado, cuya regla de oro es que debe ser a través de un DAP, puede tener funestas consecuencias para la totalidad del contrato. Primero, por la concepción misma. Mientras que en el DAP, los DAPs no son institucionales, ni hay un centro administrador. En la JPRD sí lo hay. Mientras que la elección de los adjudicadores en los DAPs son por voluntad de las partes, aquí no lo son, en las JPRD. El tema de los honorarios y las formas de presentación y los plazos para resolución de disputas en los DAP de los contratos estandarizados y las reglas internacionales, fundamentalmente de la ICC, son distintas, y la de los propios contratos FIDIC son distintas, tienen plazos distintos, tienen una rigurosidad distinta conceptual. Y si eso se desea dejar de lado para pasar a una versión peruana de ellas, creo que vamos a complicar el panorama contractual. No me quiero referir, aunque lo voy a hacer, no me quiero referir, pero sí lo voy a hacer, al tema que está detrás, final, me parece. El famoso principio de eficacia, eficiencia y de valor por dinero. Los adjudicadores de las JPRD se pretenden que sean muy baratos frente a los adjudicadores internacionales. Y por supuesto, a un adjudicador peruano se le paga una cantidad bastante pequeña comparada con los niveles internacionales y tiene que resolver cantidad de controversias, sea el número que fuere, durante la vigencia del contrato. Y si eso, que son contratos relativamente locales y pequeños, por así decirlo, en cuanto a cuantía, si eso se traslada a los grandes proyectos, eso va a ser inmanejable. Inmanejable porque va a haber mucha dificultad en lo que se refiere a la oportunidad de decisión, a la reflexión en la decisión y finalmente en la calidad de decisión. Más aún, cuando, como todos percibimos y todos en cierto grado somos testigos o partícipes, incluso algunas veces, de este tercero que nos da la vuelta siempre, que es el órgano de control. La participación del órgano de control a través de las JPRD es mucho más cercana que en los contratos de los DAPs. En consecuencia, mi opinión es que para que se incluya una JPRD tal como ha propuesto ANCAGUA al OS en sus sugerencias que ha enviado, que esto sea solamente después de un proceso de evaluación muy específico y contrato por contrato, a lo mejor podría ser aceptable. De lo contrario, yo creo que no solo la directiva, si es que al menos alcance este propósito que se ha presentado a través de ANCAGUA, en el sentido de que una inclusión debe responder a un análisis muy cuidadoso del caso específico, la propuesta final debiera ser que los contratos estandarizados de ingeniería y construcción se resuelvan sus controversias a través de los propios mecanismos que ellos poseen. Tema 1, y ahí me quedo. Paso a mi tema 2,
no sé cómo voy de tiempo, creo que bastante bien, que es el tema de los honorarios. Una de las realidades que más preocupa a los adjudicadores locales es el referido a que no se abonan los honorarios. Y no se abonan a veces ni por el contratista, ni tampoco por la entidad. Y paradójicamente, la normativa hizo todo el esfuerzo para que la JPRD estuviera vigente desde el inicio del contrato. Claro, desde el inicio del contrato te pagan la mensualidad una, firman los contratos y después dejan de pagar. Pero la obra no se para, la obra continúa ejecutándose. Y como comienzan a surgir controversias, comienzan a remitirse al centro, que ha sido elegido como administrador, y ahí están las controversias, congeladas en el tiempo, hasta que en algún momento, alguna de las partes, generalmente es la parte privada, abona incluso lo propio y la subrogación, y después de 2 o 3 meses abona la totalidad de lo adeudado y se reinicia la función. Y en ese reinicio de función, esta JPRD se encuentra que tiene 3, 4, 5, Nancy me hablaba hace unos minutos que había encontrado, ¿cuántas? 8, ¿no? 18. 18 controversias que tenía que resolver dentro de los plazos establecidos por el reglamento y la directiva de la JPRD, lo cual era realmente inaceptable. Ahora más, la propuesta para mí siempre es la que considero de mayor pertinencia y que funciona muy bien cuando se trata de los DAPs o algunos DAPs, que todo lo abone la parte privada y que eso después se restituya al privado por la entidad contratante. Es la mejor fórmula para que la JPRD tenga una vigencia a través de todo el contrato y pueda ir atendiendo paulatinamente, como corresponde, cada una de las controversias que se van suscitando y poder realizar la totalidad de las labores de prevención, que ahora son detalladas y son amplias y son fundamentales. De eso se va a hablar Carlos con Jorge dentro de unos minutos, pero que son tan importantes que requieren tiempo. Y si va a estar suspendida la JPRD, muchas de las controversias que están ahí acumuladas pudieron ser vistas a través de prevención, con lo cual hay un contrasentido entre el querer de la norma y lo que realmente está pasando en la realidad. Y el segundo extremo sobre este mismo particular. No debe seguirse permitiendo, y esto me parece que es de una necesidad intrínseca, la calidad de los profesionales peruanos, que por un solo monto, que no es demasiado significativo comparado a nivel internacional, los adjudicadores tengan que resolver cuántas controversias se presentan en eh, una ejecución de obra. El único reglamento que conozco que tiene una disposición distinta es el de la PUC, el de la Católica. En el reglamento de la PUC ha establecido en su vía reglamentaria que el honorario del adjudicador tiene dos conceptos, un honorario mensual y un honorario por controversia, tratando de asimilarse en alguna forma entre lo que es la práctica internacional del honorario fijo y el honorario diario, tratándose de asimilar. Y así la PUC, por ejemplo, ha señalado en su reglamento y está en sus contratos tripartitos que viene celebrando, que las partes pueden presentar solo 2 controversias al año de modo gratuito. Y si quiere presentar más controversias, tiene que abonar un plus en favor de los adjudicadores. Por supuesto, por controversia. Un plus pequeño, pero ya es un avance. Y
Si esto pudiéramos replicarlo en todos los reglamentos de las JPRDs, de los centros de administración, sería altamente positivo. Porque eso sí favorecería, y seguro lo van a tocar Carlos y Jorge, la función de prevención. Vamos a solucionar el tema en prevención, porque si no tenemos que meter la mano al bolsillo para pagar a los adjudicadores. Entonces, ese yo creo que es un buen incentivo para que la prevención pueda ser, tener mejor margen de éxito. Y sobre esto mismo también, cuando se suspende la función de los adjudicadores por falta de pago, en realidad el centro también debiera de suspender sus funciones. Porque eso obligaría a que no se acumulen las controversias, porque si no se caducan. Y entonces, sea el privado, sea la entidad contratante, se sentiría en la obligación de responder al requerimiento del honorario de modo oportuno para que no se caigan las controversias posteriores. Me parece que ahí hay, por tanto, un doble incentivo en favor de la prevención. Uno primero, colocar un número, como hace la PUC. Podrían haber otras alternativas. Un número de controversias que se pueden considerar incluidas en el honorario mensual pactado al año y por las que siguen, abono adicional. Y lo segundo, que si se produce la falta de pago, en tanto se regularice, el centro también suspende sus funciones de administración. Con lo cual, las partes no podrían intentar colocar ninguna controversia porque estarían ellas incumpliendo una obligación inicial que pactaron. De esta forma, la prevención queda con un campo limpio para poder funcionar, creo, con mejor éxito y los adjudicadores, en su momento, cumplir adecuadamente y dentro de plazos la atención adecuada de aquellas controversias que no pueden solucionarse en la primera etapa de prevención. Muy bien, esos serían mis comentarios iniciales, Aurea Luz. Lo dejo ahí planteado para poder seguir conversando seguro posteriormente. Muchas gracias, doctor Ricardo. Como lo mencioné al inicio, enriquecedoras cada una de las intervenciones. Agradecemos al doctor que nos ha dejado muy clara su idea sobre que la JPRD no puede analizarse de forma aislada de los problemas reales de un contrato, así como que su posición sobre los contratos estandarizados debe realizarse bajo sus propios mecanismos para que no se desnaturalicen y que solo bajo una revisión minuciosa debe haber la implementación de la JPRD, así como la idea que se conforma desde la PUC también, ¿no? Donde existen los pagos diferenciados por mensualidades y extras por cantidad de controversias para que no se ponga en riesgo la calidad tanto de las respuestas o lo que puedan brindar los adjudicadores, así como la calidad profesional. Muchas gracias por su intervención. Vamos a seguir desarrollando. Tengo algunas preguntas que se están anotando a través del panel. Ahora hacemos la invitación a la ingeniera Nancy Alba, quien abordará el tema del rompimiento del contrato tripartito, tanto desde el normado como desde lo que ocurre en la práctica. Ingeniera Nancy, muy buenos días. Para poder dar inicio a su ponencia, a su participación en este panel. Muy buenos días, Aurea Luz. Muy buenos días para cada uno de los profesionales que en este sábado nos acompañan. Muchas gracias a ANCAWA por reunirnos cada sábado para poder conversar y enriquecernos con estas situaciones que nos tienen en lo que es la construcción. Es un honor para mí también estar acompañados esta mañana con profesionales de muy larga trayectoria y reconocido prestigio. Bueno, como escuchamos a Aurea Luz, yo voy a tratar dos temas que son bastante importantes y están ocurriendo de manera frecuente. Uno es el rompimiento del contrato tripartito y el otro es cómo podemos analizar el aumento de plazos para decidir que ha considerado esta nueva directiva 02
al igual que la nueva directiva proyectada. Entonces vamos comenzando con el primer tema. Si bien es cierto, la Directiva 02 en el numeral 9.2 ha considerado que las partes en cualquier momento pueden resolver el contrato tripartito, ya sea para un adjudicador o ya sea para todos los adjudicadores. Y lo hacen sin causa, sin tener que decir cuál es la causa por la que están resolviendo, solamente con la única condición de notificarles con 7 días de anticipación. Y esta resolución no tiene ninguna responsabilidad para aquellas partes que en algún momento nos contrataron a través de un contrato tripartito. Entonces, pues es entendible que siendo este contrato tripartito un contrato de naturaleza civil, puesto que no existe subordinación de los adjudicadores, pues como sabemos, estos profesionales integrantes de una JPRD deben actuar con autonomía propia. Entonces, está claro que las partes tienen el derecho de una resolución de contrato tripartito. Y sobre todo porque estos contratos tripartitos son de plazo indeterminado. Entendemos pues que estos contratos acaban con la recepción total de la obra o de ser el caso con esta nueva ley, si es que hay una adenda para que su servicio sea extendible hasta la liquidación del contrato. Estoy pensando y estoy, digamos, casi segura que hay pocas resoluciones de un contrato tripartito en, en uso de este derecho que tienen las partes. Pero sin embargo, ¿qué está sucediendo en los hechos? Yo he considerado acá 3 situaciones que he visto bastante frecuente, incluso algunas de ellas me han sucedido. Entonces, ¿qué está pasando? Primero, las partes firman el contrato tripartito rápidamente en cumplimiento de la normativa. Reciben sus charlas y después de las charlas, a los pocos días, nos envían una acta de suspensión. Esa acta de suspensión lógicamente está sustentada muchas veces o la mayoría de veces por las lluvias o por alguna situación del expediente técnico. Por ende, la función de la Junta se paraliza. Normalmente eh, tengo algún conocimiento de las experiencias de los adjudicadores que este tipo de paralización de la función de la Junta se realiza especialmente en los contratos pequeños, donde los montos son pues un poco mayores de 10 millones, donde las empresas y donde las entidades no tienen o no han tenido experiencias con JRD o JPRD. Entonces existe una idea que todavía no está plasmada de la necesidad de esta JPRD y de la obligación que tienen de tener esta JPRD. Entonces, esta paralización se extiende por meses, 3, 4, 5, 6 meses. Y lógicamente los adjudicadores, al sentirse ocupados en un compromiso que en realidad no está funcionando, entonces deciden disolver la JPRD o el contrato tripartito. De esa manera, rompiendo este contrato. Otra forma es que cuando la obra ya se encuentra avanzada y las partes consideran de que ya no necesitan una JPRD, entre ambos aparentemente se ponen de acuerdo y no pagan a la JPRD. Y la otra parte no quiere subrogarse. Entonces existe una falta de pago de 3, de 4 meses,
lo que origina nuevamente que la JPRD tenga que disolver ese contrato tripartito. Y una tercera forma que he tenido oportunidad de ver es cuando a las partes o a una de las partes no le gustan las decisiones que van emitiendo las JPRDs, entonces no pagan el servicio de la JPRD para generar la suspensión, y de alguna manera la otra parte no quiere pagar o no quiere subrogarse, generando la disolución de la función de la JPRD. Entonces, fíjense, acá tenemos tres formas de rompimiento del contrato. ¿Y cuál es el problema de que esto ocurra? El problema principal es que estaríamos incumpliendo la normativa para gestionar los contratos de obras públicas, en la que el Estado ha considerado la necesidad de uso de una JPRD para poderles asesorar y poder cumplir hay que acabar aquella obra que pueda subsanar las necesidades de la población. Eso es básicamente las consecuencias de las maneras en que se viene rompiendo el contrato tripartito. Y yo no sé, la audiencia que está acá, de seguro que a alguien por lo menos le ha sucedido este tipo de cosas, ¿no? Y eso es lo que se está haciendo. Las partes se resisten a tener una JPRD. Yo me preguntaba en algún momento, tal vez podrá ser porque no han evaluado eh, la situación de que cuando tienen un problema, finalmente antes lo llevaban a un arbitraje e igualmente tenían que haber gastos. No sé si eso sucede, pero a pesar de que la nueva ley 32069 y su reglamento ya considera que la retribución de los costos y los gastos de la JPRD y de los centros que lo administran tienen que ser parte del presupuesto de la inversión pública. Entonces ahí entra también la diligencia de un postor. Cuando está participando, debería de ver también si es que hay ese presupuesto para que por lo menos la entidad tenga el dinero eh, de manera oportuna para poder pagar los servicios de una JPRD. Si es que eso sería la causa del rompimiento de los contratos tripartitos. Entonces, este tema lo dejo ahí para que veamos qué es lo que está pasando, por qué es que las partes se resisten a tener JPRDs. Y voy a pasar al segundo tema. Para este segundo tema, a pesar que es simple, he considerado hacer un par de cuadritos para poder, para poder eh, materializar los, los números que podría yo hablar acá. Eh, Ustedes lo deben tener bastante claro, conocimiento, recordar los procedimientos que hay para la emisión de una decisión. Con la ley anterior se tenían los procedimientos que acá se anotan con los plazos respectivos, de tal manera que un plazo aproximado para emitir una decisión era entre 55 y 65 días calendarios. Como podemos ver, los plazos ahora con la nueva ley de contratación pública, con la 32065, perdón, 32069, los plazos han aumentado. Incluso acá, cuando una de las partes presenta una solicitud de decisión, fíjense que no especifica un plazo para que el centro pueda notificar a la otra parte y a la JPRD de que existe una necesidad o hay una solicitud
de decisión hecha por una parte. Y esto porque parece simple, pero fíjense, en la experiencia, a mí me ha sucedido de que un centro me ha pasado la solicitud de decisión de un contratista después de más o menos entre 3 y 4 meses. Es un poco absurdo, pero sucede. Lo que pasa es que algunos centros no tienen organizada su información y se demoraron esa cantidad. Luego vemos que los plazos, aparentemente pocos, de 15 días para la contestación ha pasado a 20. La realización de la audiencia también de 10 días ha pasado a 15 y también para la emisión de 15 días ha pasado a 20. Pero ¿eso a qué conlleva? A que haya aumentado el plazo para recibir una decisión. Es decir, que ahora las partes van a tener un plazo más grande para poder tener una decisión imparcial de la controversia que están manejando. Y pues lógicamente las controversias son importantes para la gestión del día a día de la obra y ustedes van a demorar más. Pero ¿eso qué significa? O sea, podríamos dar una interpretación. ¿Qué cosa quiere el Estado con eso? El Estado quiere lo que acaba de decir el ingeniero Ricardo, o sea, ha apuntado a que la labor principal de un adjudicador no sea emitir decisiones, sino sea prevenir que las partes puedan participar activamente en la prevención de de, perdón, en el prevención de las controversias o, y no llegar pues a la resolución de controversias a través de decisiones. Fíjense, además acá hay un plazo que esta nueva ley ha disminuido. Ya el plazo ya no es de 30 días para presentar las controversias, como decía la ley anterior, la 3225. Ahora el plazo es solamente 20 días hábiles. Tengo acá como comparación la ley anterior en la que los plazos eran 30 días hábiles. Ahora son 20 días hábiles. Entonces, si podemos tener un entendimiento, vemos que el Estado ahora nos dice, mira, si tú no resuelves tus controversias de manera preventiva, eh, entonces cuando quieras hacer una decisión, tú tienes que hacerlo más rápido, o sea, ya no te doy tiempo para que hagas tus solicitudes de decisión y la Junta se va a demorar más. Entonces, ello nos debe empujar a hacer una labor más preventiva y tomar pues las actuaciones eh, conjuntas, porque ahora que en la siguiente exposición los panelistas van a hablar en mayor detalle de estas funciones de la Junta, que debemos tomar con bastante seriedad y no llegar a a las solicitudes de decisión, puesto que genera un montón de controversias, como lo hemos escuchado al doctor Ricardo, en el pago incluso de esas controversias, de la solución de esas controversias. Bueno, eso es lo que yo quería compartirles el día de hoy. Muchas gracias, Aurelus. Muchas gracias, ingeniera Nancy. Como dije, estamos llenos de profesionales que nos están enriqueciendo esta mañana con toda su experiencia. La exposición de la ingeniera Nancy nos lleva a una reflexión central sobre la JPRD, que puede estar regulada, instalada y formalmente reconocida, pero si en la práctica se debilita ese contrato tripartito sobre el incumplimiento de sus plazos en atender cada una de las controversias o la autoridad técnica, finalmente caemos en que el mecanismo pierde la capacidad preventiva. Nuevamente, muchas gracias, ingeniera Nancy. Y esto nos lleva directamente con el siguiente bloque, que va a cambiar. Doctora María Ortega, ¿me permite un minutito? Doctora Ortega. Sí,
Hay varios escritos de los colegas que tengo en el escrito y no están respondiendo. Hay varios escritos, consultas. Escrito, no lo están respondiendo, por favor. Hay que darle Eh, respuesta. eh, ¿Cómo estás, estimado Julio Rojas? Sí. Al inicio del panel se comentó que todas las preguntas se van a resolver en la segunda parte. Yo estoy tomando nota de ellas. Los panelistas tendrán 10 minutos adicionales cada uno para poder dar respuestas a todas las consultas que están haciendo a través del LinkedIn y a través del Zoom. No se preocupen por ello. Ok, Estamos correcto. atentos. Ojalá sea así. Gracias. Ojalá. Listo. En conjunto, como mencionaba, la exposición de la ingeniera Nancy nos lleva y nos conecta directamente con el siguiente bloque, que estará a cargo de forma conjunta con el doctor Carlos López y con el doctor Jorge Sánchez, quienes van a manejar esta parte del panel con una dinámica diferente porque nos van a guiar en una conversación en donde habrá una mayor exposición para participar con el resto de oyentes que nos están acompañando en este en vivo. Van a tratar ellos de forma conjunta el tema porque sentimos que la experiencia que ambos tienen en esta área nos va a poder ayudar a tener la mejor dinámica. Doctor Carlos, doctor Julio, les cedo la palabra. Gracias, muy buenos días. Muy Gracias, buenas. Ancagua, por la invitación, permitirme dirigir a ustedes. Y con Jorge hemos pensado que esta dinámica de la conversación puede ser muy interesante. Jorge, por favor, adelante. Muchas gracias, Carlos. Buenos días con todos, buenos días, Aureluz. Muchas gracias también a Ancagua por la oportunidad. Y sí, efectivamente, conversamos con el ingeniero Carlos, hemos tratado puntos en común y creemos que esta conversación sobre aspectos vinculados al ejercicio de la facultad preventiva y al ejercicio de la función consultiva de la Junta de Resolución de Disputas eh, puede mejorarse y puede tomarse de una forma eh, más asequible por parte de los funcionarios, donde se presenta el mayor temor. Habíamos quedado en que íbamos primero a hablar los aspectos técnicos y de ahí los aspectos legales y vincularlos ambos para sacar unas propuestas y recomendaciones. Carlos, ¿empiezas o...? Sí, cómo no. Como todos sabemos, la gran mayoría de las controversias que se dan en la ejecución de un contrato, y como vamos a hablar de la función consultiva, no hablemos todavía de controversias. Hablemos de las situaciones donde se presenta una disconformidad entre las partes. Si bien tienen un efecto contractual, pero generalmente tienen un inicio técnico, alguna interpretación del expediente técnico, algún problema en él, etcétera. Entonces tenemos esta situación. Más aún cuando ahora la directiva de la JPRD expresamente indica que es facultad de la JRD, de la JPRD, ver problemas de origen técnico, ¿no? Lo cual no nos lleva, y en eso quiero ser muy claro, a que la JPRD tenga que resolver el problema del expediente técnico. Lo que tiene que ver es los problemas que puedan ser causados por el expediente técnico. Eso tiene que estar muy claro. Entonces, el asunto es planteado de esa forma, ¿no? Una controversia para llegar a decisión ha tenido un inicio a lo largo del tiempo, ¿no? En algún momento se presenta que el contratista tiene una visión sobre algún tema y la entidad tiene una visión distinta, o el supervisor. Luego eso va avanzando en el tiempo y hasta que se llega a un momento en que, no sé, yo veo en la pantalla una cosa media rara. Hugo Escobar, apaga mejor tu cámara. Bien, volviendo a lo mío. Eh, Esta diferente óptica que tienen las dos partes sobre determinado asunto, conforme el tiempo pasa,
llega un momento en que se puede ya convertir en un reclamo en el cual es rechazado por la entidad. Y ahí ya estamos en la etapa de decisión. Entonces, ¿cuál es el momento para que intervenga la etapa consultiva? Muy al inicio, muy al inicio. De manera que la principal función de la función consultiva sería aclarar muy tempranamente algún tipo de diferencia de opiniones para que luego no se convierta en una controversia, ¿no? O sea, no es que vamos a resolver una controversia mediante la función consultiva. De lo que se trata es de que vamos a evitar que una controversia se produzca mediante la función consultiva. Como bien se ha dicho en las exposiciones anteriores, uno de los factores más importantes para que la función consultiva no tenga éxito es la participación del control, ¿no? De la Contraloría o del control interno. Y ahí ya pasamos al otro aspecto, que es el aspecto legal y normativo. Se lo paso a Jorge en primera para que lo desarrolle. Tu micro, Jorge. Jorge, estás con el micro apagado. Ok, ahora sí. Ya. Efectivamente, eh, el ejercicio de la función o de las facultades preventivas y la función consultiva tiene su correlato en la toma de decisiones. O sea, sí o sí, para que este ejercicio o estas funciones o facultades de la JPRD sean efectivas, tiene que haber una toma de decisión. Y esa toma de decisión pasa principalmente porque la entidad, a través de sus funcionarios, decidan ir y tomar acuerdos en el procedimiento preventivo o tomar la decisión de adoptar la opinión como consecuencia de la función consultiva. Entonces, estamos hablando de decisiones que hay que tomar. Y estas decisiones generan un temor. Y generan un temor porque las decisiones que van a adoptar son decisiones discrecionales. Entonces, al ser decisiones discrecionales, estas decisiones van a estar sujetas a control. Entonces, surge la sombra de la Contraloría. Y la sombra de la Contraloría hace que muchas veces, o en la mayoría de los casos, los funcionarios y muchas veces también algunos contratistas no quieran entrar a ver estos temas para prevenir una controversia o presentar una consulta conjunta y se emite una opinión o por último se activa en muchos casos la función consultiva, se emite la opinión y no se toma en cuenta y se termina yendo en una controversia. Entonces, acá tenemos un paradigma y este paradigma eh, tenemos que cambiar, ¿no? O sea, yo soy una persona optimista y yo creo que sí podemos cambiarlo. Ahora, ¿qué instrumentos nos pueden permitir cambiar este paradigma? Es decir, el temor que hay para ir a una función preventiva o ir a la función consultiva y adoptar legalmente sostenidos estas decisiones o estas recomendaciones o los acuerdos que emanen. Miren, a partir de la 32 de la ley de contrataciones que está vigente, han pasado desapercibidos, creo, dos artículos importantes, que es el artículo 27 y el artículo 20, y el artículo 26. El artículo, el artículo 27, por primera vez en la historia de la contratación pública, regula el ejercicio de la facultad discrecional en la toma de decisiones. Por primera vez. Y si ustedes se van a dar cuenta, todas las decisiones que toma la entidad, ya sea para una ampliación de plazo, para aprobar una prestación adicional, etcétera, etcétera, tienen que ver con decisiones discrecionales. Y lo mismo, es una decisión discrecional para
entrar en un procedimiento de prevención de controversias o entrar en un procedimiento para solicitarle una opinión a la Junta de Resolución de Disputas. Entonces, en primera fase, ¿qué nos dice a nosotros la ley de contrataciones a través de su artículo 27? Tres cosas fundamentales. Nos dice que nos dice que la facultad discrecional de los funcionarios está determinada por tres aspectos importantes. Uno, que ésta se debe basar en un informe técnico y que este informe técnico debe tener rigor técnico. En segundo lugar, nos establece que estas decisiones discrecionales deben darse en el marco, en primer lugar, para cumplir la finalidad pública del proyecto. Y la finalidad pública del proyecto no es otra cosa que la obra se culmine y que esta obra no solamente se culmine, sino que entre en funcionamiento y operación para que cambie las condiciones de vida de los ciudadanos, ¿no? En tercer lugar, bueno, en tercer lugar, que esta decisión discrecional se adopte en función al principio de valor por dinero y a otros principios. Y por último, se tome en cuenta el marco de control de la Contraloría, pero ahí surge lo más importante. ¿Por qué razón? Porque por primera vez la norma ha establecido una regulación específica y especial poniéndole una limitación a la Contraloría. ¿Qué dice el artículo 27.3, si más no recuerdo? Establece que la acción de control solamente se va a limitar a verificar si es que el ejercicio de esta decisión discrecional, es decir, para ir a un procedimiento de prevención de controversias o para ir a un procedimiento para lograr una opinión de la Junta de Resolución de Disputas, solamente se va a enmarcar en que si hay una norma legal que le permita, es decir, si es que existe dentro de las facultades de la Junta de Resolución de Disputas ese procedimiento, si es que existe la posibilidad de que los funcionarios en base a esas normas puedan ingresar a ese procedimiento y que si estas normas permiten adoptar esos acuerdos. Las normas existen, por lo tanto, el control de la Contraloría tiene que ceñirse necesariamente en forma restringida a verificar si existe la norma que permite adoptar los acuerdos como consecuencia de la facultad del procedimiento preventivo o como consecuencia de una opinión en ejercicio de la función consultiva. Ahí lo limita y prohíbe que el control se realice sobre los informes o el sustento técnico que llevó a adoptar esa decisión. Ahora, puede surgir la pregunta, perfecto, la norma está, ¿cómo la operativizo? ¿Cómo no se puede tomar mal que yo me siente a conversar directamente con el contratista? Sin perjuicio de que del procedimiento de prevención de controversias existe la norma que establece esa posibilidad, no hay que olvidarnos que tenemos en la normativa, específicamente en el artículo 2, el principio de equidad y colaboración, que es el sustento legal o más bien la columna vertebral que transversalmente permite en todo proceso o en todo procedimiento de ejecución contractual colaborar entre las partes para que se cumpla la finalidad pública. Entonces, bajo este esquema, ya aterrizando un poco a cómo podría funcionar la facultad discrecional, por ejemplo, quiero plantear un caso práctico ilustrativo, ¿no? Pongámonos en este escenario. Un contratista solicita una ampliación de plazo por interferencias en el terreno no previstas en el expediente técnico. El funcionario, como siempre, enfrenta el dilema clásico, ¿no? Si aprueba, puede ser cuestionado por control interno. Si deniega sin sustento, el asunto derivará en una controversia ante la JRD o en un arbitraje eventualmente, con el costo y el riesgo que ello pueda implicar. Bajo este esquema, ¿no?, el funcionario dispone
o puede disponer de la siguiente ruta procesal y preventiva. Por ejemplo, podría activar la función preventiva convocando a la Junta de Prevención y Resolución de Disputas a una reunión donde el contratista exponga los fundamentos de su solicitud y la entidad formule las consultas y aclaraciones. Si persiste la duda técnica, ¿no? O una duda jurídica, se puede activar la función consultiva para obtener una opinión técnica de la Junta de Resolución de Disputas sobre si la causal invocada configura o no una causal válida de ampliación de plazo. Y en consecuencia, ya sea adoptando el acuerdo en el procedimiento preventivo, ya sea adoptando el acuerdo en la función consultiva, se puede adoptar una decisión sustentando en la opinión de la Junta de Resolución de Disputas si es que se llega a la fase consultiva o adoptando el acuerdo con intervención de la Junta de Resolución de Disputas como consecuencia del procedimiento preventivo de controversias. Entonces, este procedimiento podría realizarse en la práctica. Recordemos que para solicitar una ampliación de plazo, el contratista tiene 10 días hábiles y adicionalmente puede pedir una ampliación de 10 días hábiles. En ese plazo, una vez que o más bien que se cierra la circunstancia que le puede permitir solicitar una ampliación de plazo, podría tener el tiempo suficiente para activar estos procedimientos o antes de activar el procedimiento propiamente dicho, plantear ya la situación, plantear la controversia, plantear el eventual pedido de ampliación de plazo para que la Junta de Resolución de Disputas pueda entrar. Ahora, si bien es cierto, en las normas vigentes no hay una norma, una regla específica que obligue a los funcionarios ir a estos procedimientos, que obligue a los funcionarios a prevenir las controversias. Pero tenemos el artículo 26.3 que sí le imputa responsabilidad a los funcionarios en caso de que no adopten las sanciones necesarias para prevenir las controversias. Y si nosotros vamos a al proyecto de directiva, a mí me parece algo trascendental el acápite 8 que se ha puesto en el proyecto, que ha establecido ya de forma expresa o más bien les ha imputado de forma expresa responsabilidad administrativa funcional a los agentes de la entidad o los funcionarios de la entidad que no adopten las acciones necesarias para prevenir eventuales controversias. Entonces, tenemos, si se quieren, digamos, la posibilidad de cambiar este paradigma y tenemos un marco legal bastante sustentable que nos va a permitir también hacer realidad la función preventiva y consultiva, que es la verdadera naturaleza de la Junta de Resolución de Disputas. Muchas gracias. Jorge, muy claro lo que has expuesto, porque efectivamente yo creo que la ley ha recogido la experiencia que se ha venido dando, muchas veces experiencia negativa, y con estas cosas que tú has señalado nos mejora la situación. Yo agregaría los siguientes puntos, ¿no? Muchas veces yo he visto que en la función, cuando las partes quieren activar la función preventiva, lo hacen sobre una situación que ya está dada. Y prácticamente lo que le preguntan a la Junta es, ¿quién de nosotros tiene la razón? Como si fuera una predecisión, lo cual no es correcto. Lo que la Junta tiene que manifestar es su opinión, su recomendación, para que a partir de ella las partes solucionen su controversia o la eviten. Entonces acá vienen los temas adicionales que quería citar. Esto se basa, entre otras cosas, pero muy fuertemente en digamos, el respeto o la consideración que las partes tienen sobre sus adjudicadores.
Si las partes dudan de que sus adjudicadores sean lo suficientemente, digamos, conocedores del tema para poder dar una buena recomendación, seguramente que eso no va a funcionar. Pero si las partes confían en que sus adjudicadores les van a hacer una buena recomendación, esa confianza a la cual se le agregan los temas que tú ya has señalado, dejar de tenerle miedo a la Contraloría cuando yo tomo una decisión dentro de los aspectos técnicos, ¿no? Dentro de los aspectos técnicos, y que la Contraloría no tiene por qué objetarme si yo digo técnicamente A o digo B o digo C, que es lo que realmente todavía sigue sucediendo. Entonces, si vamos sumando estos elementos, confianza del propio adjudicado, funcionario o contratista, o supervisión incluso, entonces la cosa comienza a funcionar. Pero si en paralelo con las normas, con las directivas, etcétera, comenzamos a señalar que va a haber responsabilidad penal, administrativa para el adjudicador, para el supervisor, para el funcionario, para el gerente, para el residente, etcétera, etcétera, evidentemente pues todos se van a tratar de atrincherar en decir, bueno, yo no decido, que decida otro, que para eso le estoy pagando a la Junta, ¿no? Y muchas veces eso es lo que dicen. Hay algunas frases que, digamos, en la industria, frases un tanto, digamos, no son serias, sino que más bien son tratando de ejemplarizar algunos temas de una manera incorrecta. Algunos dicen, uno contrata una supervisión para tener a quien echarle la culpa. Mm. La supervisión tiene que hacer el informe previo, entonces es culpa de la supervisión. Si alguien objeta, culpa de la supervisión. Yo contrato. Y entonces ahora, ¿qué pasa? Se está sumando una etapa más. Y yo contrato una junta para tener a quien echarle la culpa si es que acepto su recomendación. Entonces, si tomamos el principio de que la junta hace una recomendación o que sirva de base para que las partes logren algún acuerdo previo, entonces tendría que, por ejemplo, exigirse que si las partes no aceptan la recomendación, que sabemos no están obligadas a aceptarla, claramente se exponga por qué no se acepta. O sea, yo funcionario no voy a aceptar la recomendación de la Junta para tratar de evitar la controversia o de solucionarla por tales y tales razones, no simplemente porque no estoy obligado, ¿no? Entonces este es un tema, creo yo, fundamental. Otro tema que quería tratar antes que se nos venzan los minutos disponibles está relacionado con lo que ha manifestado hace un momento Ricardo Rodríguez. El esquema de honorarios, el honorario único, al cual yo hace varios años bauticé y muchos de ustedes que me conocen o que me siguen lo saben como el honorario All You Can Eat, es decir, el honorario que uno paga para comer en el buffet todo lo que puede, es un tipo de honorario que más bien es contrario a la función preventiva. Porque si por el mismo precio puedo pedirle 18 controversias, decisiones de controversia a la Junta, ¿para qué me molesto pues en pedirle recomendaciones o opiniones previamente? Si me va a costar lo mismo. Entonces, como bien dijo Ricardo, cuando les duela que tienen que sacar el bolsillo, entonces podrá haber algún tipo de cuestionamiento al funcionario. Oiga, ¿y usted por qué llevó esta decisión? Ahora tenemos que pagarla si la Junta ya había recomendado tal cosa. ¿Mm? A mí me tocó un caso que me pidieron recomendación sobre un tema de fórmulas polinómicas, emití mi recomendación y la entidad dijo que no y no la aceptó. Y cuando estaban liquidando el contrato, pidieron decisión porque no habían aceptado mi recomendación. El contratista presenta su misión y la entidad contesta diciendo que, bueno, habían revisado y efectivamente la recomendación que la Junta había dado era correcta y bueno, ahora sí la aceptaban. Y listo, con eso creyeron que estaban solucionando su tema.
Ahora, otra cosa que tenemos que ser conscientes es que no todo lo que sucede en una obra y que puede ser generador de una controversia está dentro de las capacidades de resolución de la Junta o de recomendación de la Junta. Entonces hay que también tener eso presente. No me estoy refiriendo a excepciones como antes había, que no pueden ver adicionales, que no pueden ver indemnizaciones, etcétera, sino hay muchos otros temas que forman parte de lo que podemos llamar la escenografía legal dentro de la cual se manejan los contratos, que hacen que muchos temas estén fuera del alcance de la Junta. Permítame mostrarles un cuadrito. No, perdón. Se los voy a escribir. En las famosas listas de obras paralizadas de la Contraloría, más o menos de las 2.600 obras que en el año 2024 señalaban existían, más de la mitad o casi la mitad eran obras por administración directa. Por lo tanto, ahí no hay junta. Del 50% restante, un buen porcentaje se debía a falta de dinero, a falta de terrenos, a interferencias no resueltas, etcétera. Entonces, el ámbito dentro del cual la Junta podía moverse se circunscribía más o menos al 20%, lo cual entonces eh, hace que la función de recomendación tenga que ser mucho más fina, digamos. Te paso la palabra, Jorge, porque todavía nos quedan, creo que, unos minutos. Gracias. Lo que yo quería complementar es básicamente entender que el ejercicio, digamos, o el inicio del procedimiento para prevenir controversias puede también ser motivado por la propia Junta, ¿no? Entonces, como bien decía el ingeniero Carlos, ¿qué pasa si hay el procedimiento? ¿Qué pasa si se plantea el problema técnico? ¿Qué es lo que sucede si es que, evidenciado el problema técnico, evidenciado cuál es el origen y evidenciado cuáles son los impactos negativos sobre el precio, el alcance o el plazo, no se toma una decisión concreta? Bueno, y yo considero que el inicio, la intervención de las partes dentro de un procedimiento de prevención de controversias eh, implica ya una decisión discrecional del funcionario. Entonces, si se plantea el problema, se detallan los impactos en alcance, se ve el esquema de gestión de riesgos y los riesgos asignados a cada una de las partes, y se detalla en forma concreta dónde está y cuáles son los instrumentos que van a permitir solucionar ese impacto negativo, los funcionarios evidentemente tienen que sustentar en un informe por qué razón no lo adoptan, ¿no? Y acá traigo a colación lo que establece el artículo 26 de la ley, que yo creo que ha sido recogido o es fuente de la Capite 8 que se ha incorporado a la propuesta, al proyecto de directiva. El un momento, acá está. El artículo 26.3, que está en la parte de los agentes de la contratación y donde se empiezan a detallar pues quiénes son, el titular de la entidad, el responsable de la gestión administrativa, área usuario, etcétera, etcétera. Es decir, los funcionarios, ¿qué dice? Las entidades contratantes, entiéndase, los funcionarios son responsables de prevenir y solucionar de manera efectiva los conflictos de intereses que puedan surgir en el proceso de contratación. Entonces, si el temor está, bueno, y esta norma ha sido recogida en el acápite 8 del proyecto, pero está, por lo tanto, es de aplicación transversal.
Entonces, bajo esta norma, sí podría exigírsele al funcionario que entra o participa en el procedimiento de eh, prevención o la función consultiva, cuál es la razón técnica por la cual él no va a adoptar el acuerdo o no va a tomar en cuenta cuáles las circunstancias o no va a tomar en cuenta cuáles son los mecanismos de mitigación para los impactos ya detallados, ya conocidos, ya estudiados, ya discutidos en el procedimiento preventivo y más aún puestos a consulta. Yo creo que ahí sí, sí, tendría que exigírsele al funcionario en virtud del artículo 27 cuál es su informe técnico que en forma rigurosa nos diga por qué razón no va. Y después, si suscita en una controversia, y si la controversia determina que efectivamente ha existido el impedimento y se generan los impactos en alcance, plazo, precio, ¿qué responsabilidad suma? Así que yo creo que de lo que se trata es de romper este paradigma, intentar y entrar como adjudicadores y como actores que participamos en el proceso de ejecución de una obra para incentivar, motivar y en muchos casos exigir que funcione. Gracias. Voy a tomarme un par de minutos, Aurea Luz, discúlpame, para poner el cuadrito que antes mencioné y no lo pude mostrar. Fíjense, este es el informe de la Contraloría que publicó con las obras paralizadas del 2024. Obras paralizadas en modalidad de ejecución, por contrata, 1.382 obras, y por administración directa, 1.228 obras. Estas 1.228 obras no tienen JPRD, DAP ni nada por el estilo. Por lo tanto, solo el 53% de las obras paralizadas caen bajo, digamos, la posibilidad de que la Junta haga algún tipo de recomendación. Ahora, sobre esas 1.200 o 1.300 obras en las cuales la Junta tendría algún tipo de participación, veamos este otro cuadro. Según causal de paralización. Incumplimiento del contrato, 38%. Falta de recursos, 5%. Discrepancias, controversias y arbitraje, o sea, ya pasaron a otro nivel fuera de la Junta, 36%. Abandono de obras, 2.7%. Deficiencia del expediente técnico, 4.73%. Esto un poco que, digamos, va en contra de lo que normalmente se dice. Las obras están paralizadas porque los expedientes técnicos son malos. La misma Contraloría dice que solo el 4.7% de las obras se paralizan por deficiencia del expediente técnico. Casi un monto similar es por disponibilidad de terreno, el cual es un problema de la entidad. Conflictos sociales, casi 2%. Y luego una serie de otras obras que tienen menos del 1% como falta de permisos y licencias, interferencias, incumplimiento de pago de valorizaciones, desabastecimiento de materiales, etc. A lo que quiero llegar es que las juntas solamente tienen una posibilidad de intervenir, yo diría en el 38.44% de la primera línea y probablemente algo más por ahí. Esto es algo que también hay que tener presente, ¿no? Se está pensando que las juntas son todopoderosas y no lo son. Pero en aquello que sí tiene poder la junta, hay que aprovecharlo. Yo diría a los funcionarios, si están pagándole a 3 personas para que los asesoren, ¿por qué no le hacen caso? Es como que yo me voy al médico y después que salgo del consultorio del médico digo, no, este no sabe nada, mejor me voy al curandero, ¿no? Bien, por el momento creo que ahí lo dejo. Muchas gracias al doctor Jorge, al doctor Carlos por su panel tan importante, tan enriquecedor para todos. Gracias a todos los panelistas. Y sobre este último bloque rescato algunos puntos importantes. Uno de ellos señalado por el doctor Jorge Sánchez con respecto a la facultad discrecional que debe ser entendida como una herramienta de gestión pública que nos va a permitir tomar
que le va a permitir a los funcionarios tomar decisiones razonables, técnicas y oportunas sobre situaciones complejas, pero con la salvedad que nos menciona al final, ¿no? Sin tenerle miedo a la Contraloría, pero estas decisiones tengan que estar debidamente motivadas en el análisis de riesgo que corresponde a consecuencia de la decisión que toman. Y lo señalado por el doctor Carlos López, en donde nos expresa su punto sobre que se puede perder la eficacia en la función consultiva si se sigue manejando los mismos costos para consultar que para controvertir, porque finalmente se utiliza muchas veces a la consulta como una predecisión frente a una controversia y más aún cuando no se toma en un momento oportuno antes de que el conflicto escale. Muchas gracias a todos los panelistas. Ahora pasamos a la última etapa de este conversatorio, en donde vamos a empezar a desarrollar algunas preguntas. En esta primera parte me dirijo al doctor Ricardo. Muy buenos días. Le voy a hacer 2 preguntas. Me indica usted si quiere que les mencione las 2 de una vez o una y una. Las 2. Ok. Primera pregunta para el doctor Ricardo. ¿Cuáles son los principales retos que presenta la incorporación de la JPRD en los contratos estandarizados, especialmente cuando esos contratos ya vienen con reglas y procedimientos y una estructura predeterminada? Y como segunda pregunta, a la fecha son las entidades quienes no pagan. El pago se subroga al contratista. ¿No considera que el pago adicional sobre cada controversia podría terminar perjudicando más al contratista en lugar de prevenir la controversia? Y si estos gastos pueden ser incluidos en los gastos generales. Gracias por la pregunta, María Luz. Yo creo que cuando hablamos de los retos de la JPRD, yo la reformularía y diría cuál es el reto de los adjudicadores que intervienen dentro de las JPRD. Porque como toda creación humana, las cosas no son si es que no están en alguna persona. Y entonces los retos son las personas más que los nombres. Y bajo esa perspectiva, yo creo que el principal reto que tienen los adjudicadores, que tenemos todos los adjudicadores en esta etapa inicial de lo que es la prevención fundamentalmente, a pesar de que se tengan ya un tanto de experiencia, no mucha, un tanto de experiencia en la solución de controversias a través de decisiones, tenemos que hacer nosotros eh, una frase que no es mía, pero que sí me parece que es interesante, un apostolado del espíritu colaborativo en la ejecución de los contratos. Nos hemos olvidado a lo largo de la exposición, ninguno nos hemos tocado, de la necesidad de martillar a las partes lo que significa tener espíritu colaborativo en un contrato. Involucrarla a las partes, no en el cumplimiento rígido de, de un esquema normativo, de una disposición específicas, sino cuál es el espíritu colaborativo que tú tienes para la ejecución del proyecto en el cual al final de los tiempos vas a ganar tú y voy a ganar yo. Y ese involucramiento es, creo yo, la piedra fundamental para que funcione la labor preventiva de las juntas. Si las partes no se involucran con el proyecto y nosotros no somos como adjudicadores capaces a través de un apostolado muy frecuente de crear un nexo de confianza, buena fe entre ellas, no va a funcionar ningún tipo de solución a través de preventiva a través de la Junta. Esta labor que es martillante, de gota a gota para orar la piedra, creo que es el primer reto que tiene los adjudicadores dentro de una. Y el segundo reto, y con esto acabo, creo, la primera pregunta, es que los adjudicadores tenemos que saber, lo acaba de decir Carlos, y me asumo a ello, es, los adjudicadores tenemos que saber qué somos y qué no somos, qué podemos hacer y qué no debemos hacer.
alguien ha escrito sobre el particular y dice los adjudicadores, los DAP, los JPRD y cualquier panel de solución de controversias, no son supervisores, no son proyectistas, no son expertos constructivos de detalle. ¿Qué no somos? Pero ¿qué sí somos? Y el qué sí somos, creo que vuelvo a la primera parte de mi respuesta, sí somos agentes de fomentar la ejecución del proyecto en un marco de buena fe, común intención, respeto mutuo. Y eso hay gota a gota, orar la piedra. En el tema de si al final paga el contratista, ¿no le estamos cargando la mano al contratista para solucionar sus controversias? Yo creo que no. Y lo digo con la misma lógica que tuve en mi primera exposición. Cuanto más exista de costo para ir a una controversia, mejor posibilidad, no digo que sea extraordinariamente la idea, pero hay mejor marco de acción para que las partes puedan decir, oye, en lugar de meter la mano al bolsillo, solucionémonos acá. Tomemos un café y solucionamos que tener que pagar a tres caballeros o tres damas, o damas y caballeros, que están ahí esperando que nosotros les presentemos controversias. Y esa etapa a la que la norma le ha brindado tanta dedicación, que Jorge ha hecho una buenísima, junto con Carlos, una buenísima referencia de lo que significa esta etapa previa a la disputa en sí misma, creo que es el principal reto que nosotros como adjudicadores tenemos para darle una visión no legal, no de membrete a la Junta de Prevención y Resolución de Disputas, sino un rostro humano serio en la concreción de los proyectos de ingeniería y construcción. Esa sería mi respuesta ahora, Luz. Buen Muchas día, ¿sí puedo participar, gracias, por favor? doctor. Sí, Perdón. si podría participar, por favor, acotando ahí. Las preguntas o aportes las pueden hacer a través del chat. Las vamos a ir leyendo para poder Solo no dos perder minutos, la por favor, hilación de cómo se está llevando el panel. doctora María. Doctora María, solo 2 minutos, por favor. Muy gentil. A ver, respecto a los honorarios de la JPRD, el artículo 354, retribución de los miembros de la JPRD, señala pues que debería de constituir un presupuesto de inversión pública. Sin embargo, en la parte de lo que es la opinión 058 del 2025, señala pues que el contratista debería de asumir el 50% de pago de la JPRD de su propio presupuesto. Empero que esto vulnera pues el principio de la equidad, dado a que la participación de la contratista, como también con la entidad, pues es un contrato que debe cumplir con la finalidad pública para el cual ha sido previsto. Por consiguiente, en aras de equidad y colaboración, debe de considerarse como conclusión en la parte de gastos generales, habida cuenta de que es una inversión pública y por consiguiente el contratista no podría ser afectado en recursos propios porque se trata pues de un contrato entre las partes. Muchas gracias, muy gentil, buenos días. Muchas gracias, Osvaldo Mamani, por tu aporte. Ahora, Luz, permíteme contestar a esa intervención de Osvaldo. Sí. Efectivamente hay esa opinión. A pesar de que en el Perú existe libertad de opinión, también hay libertad de escribir opiniones equivocadas. Y esta es una de ellas, ¿no? Está absolutamente equivocado el que redactó esa opinión. Es un costo de la obra, tan igual como la carta fianza, tan igual como la póliza de seguros, tan igual como el costo de las licencias, tan igual como podríamos entrar una serie de otros elementos. No todo lo que es el costo de obra es cemento, fierro y ladrillo. Hay una serie de otros aspectos. Si la ley obliga a que haya una junta, entonces el costo de la junta tiene que ser parte del presupuesto. Incluso yo iría más allá y diría
tal vez muchos me van a decir estás equivocado y probablemente esté equivocado. Yo pondría una partida del costo directo, del costo de la junta, para que el contratista lo paga y luego lo valoriza, para asegurar que se le paga. Porque, en mi opinión, es en los gastos generales donde debe estar, es en los gastos generales. Pero ahí se pierde dentro de todo al momento de que la entidad paga la valorización, ¿no? Entonces, mi primera opinión es que gastos generales. Jorge, ayúdame. Y si no, lo pondría yo como una partida de costo directo. Sé que esto de repente es herético, pero igual lo pongo sobre la mesa. Sí, conécteme los Y cachos. repito, ¿Puedes esa sostenerlo? opinión está absolutamente equivocada. Trata de apoyarlo en algo. Sí, llega. Se desconectó. Listo. Muchas gracias por las precisiones. Ahora, por favor, podemos continuar con la ingeniera Nancy Alba. Ingeniera Nancy, existen dos preguntas sobre su intervención. ¿Desea que se la haga una por una o primero una y después otra? Las dos de una vez. La primera pregunta es, ¿cuáles son los principales riesgos cuando este contrato, el contrato tripartito, se rompe o se debilita, ya sea formalmente o por hechos, y esto implica el incumplimiento de obligaciones contractuales que nos lleva a una resolución de contrato? Y por el otro lado, preguntaron a través de LinkedIn si puede ser materia de las cláusulas particulares en los contratos tripartitos. Ya, ok, muchas gracias. Bueno, el riesgo más importante es pues que la obra no acabe. Y si la obra no acaba, lo que estamos generando es que las necesidades de la población no sean satisfechas, que se siga postergando esa calidad de vida que intentamos resolver con las obras. Y ello va a ser pues como consecuencia del incumplimiento de la normativa de alguna de las partes. Debemos recordar que fíjense que con la ley anterior se llamaba Junta de Resolución de Disputas. En esta nueva ley, el Estado ha tenido la necesidad de escribir expresamente que ahora se llama Junta de Prevención y Resolución de Disputas, muy a pesar que en la ley anterior también los adjudicadores tenían competencias de prevención. Sin embargo, en esta nueva ley, en esta nueva directiva y en esta nueva posibilidad de cambio de directiva, se está considerando un ítem especial donde expresamente nos invitan a hacer prevención de resolución de disputas. Respecto a la primera pregunta, entonces, el riesgo principal es seguir postergando la situación en la que nuestro país vive con muchas necesidades. Ahora, respecto si podemos tener cláusulas particulares para los contratos tripartitos, especialmente para no romper el contrato tripartito, yo particularmente consideraría que no. ¿Por qué? Porque dentro de la ley, el reglamento y la directiva está claramente expresamente normado de que es nuestra obligación de tener el JPRD para obras mayores de 10 millones, incluso dándonos la posibilidad de tener este panel de obra para obras desde 5 millones. Eso implica que el Estado, con todos estos análisis que hace, por qué no se acaban las obras, el Estado tiene la intención de que las obras se acaben ya de una manera equilibrada, con los costos que deben costar, con los plazos que deben tener y con la ayuda de una junta de prevención y resolución de disputas. Y quiero agregar finalmente acá que fíjense, el nuevo cambio de directiva que habría de la 2 a la que se está estudiando,
ha incluido la parte que indicó el ingeniero o el doctor Sánchez, que es el numeral 8, que es la responsabilidad de todos los actores que participan en el ámbito de aplicación de la directiva. ¿Eso qué significa? Si vamos a la primera parte, ¿quiénes están participando ahí? El contratista, la entidad, el supervisor, los integrantes del DAP, perdón, de la JPRD, e incluso los relacionados con la obra, dice acá. Bueno, esa parte está un poco confusa, pero este artículo 8 está anotando expresamente que todos los participantes en la obra, digamos, van a tener que ser responsables administrativamente, civil y penalmente, según corresponda en el marco de la normativa vigente. Entonces, ya no se requiere hacer cláusulas adicionales al contrato tripartito porque debemos tener claro que es obligación, así como tener un supervisor, es obligación de tener una JPRD. Eso podría anotar. Muchas gracias, ingeniera Nancy. Ahora pasamos con preguntas finales para nuestros últimos dos panelistas. La misma pregunta, ¿desean que les haga las 4 preguntas que son para ustedes de corrido? Primero 2, luego 2. Yo creo que vamos 2-2. Ok, listo, un 2-2. Las primeras 2 preguntas para ustedes es, en el supuesto que como resultado de una acción de control concurrente por parte de la Contraloría se genera una contradicción con la decisión de la JPRD, ¿cuál posición debería ser optada por el funcionario a cargo de la administración del contrato? Y la segunda es, ¿cómo se puede usar la facultad discrecional sin que sea percibida como arbitrariedad o cómo la función consultiva puede ayudar a dar mayor razonabilidad técnica a las decisiones durante la ejecución del contrato? Te paso la primera pregunta, Jorge, y yo me quedo con la segunda. Ya, correcto, gracias. A ver, y la pregunta es si como resultado de una acción de control concurrente por parte de la Contraloría se genera una contradicción con la decisión de la Junta. ¿Cuál posición debe ser adoptada por el funcionario a cargo de la administración del contrato? Bueno, eh, las decisiones de la Junta de Resolución de Disputas no son definitivas en la medida de que la parte que no recibió la decisión favorable o que está en desacuerdo manifieste su desacuerdo, ¿ya? O formule aclaraciones sobre la decisión. Este desacuerdo le permite ir a un eventual arbitraje si luego de la evaluación de costo-beneficio lo cree pertinente. Entonces, específicamente, ¿cuál posición debe respetar el funcionario? Es la decisión de la Junta de Resolución de Disputas, sin perjuicio de realizar los desacuerdos y una vez culminada la obra, formule el arbitraje si es que lo cree conveniente. Entonces, sí, lo que debe hacer el funcionario es cumplir lo que establece la decisión de la Junta de Resolución de Disputas, no implicaría responsabilidad. ¿Por qué? Porque existe una norma legal expresa que manda cumplir en forma inmediata las decisiones de la Junta de Resolución de Disputas. Y en este caso, yo creo que ni estaríamos en una decisión discrecional, sino estaríamos en el cumplimiento imperativo de una norma legal de orden público. Por lo tanto, pese al informe de control concurrente, el funcionario al cumplir la decisión de la Junta de Resolución de Disputas no asumiría ningún tipo de responsabilidad. ¿Mm? Más bien, si estuvieran aún dentro de los plazos en función al control concurrente, podría sustentar su desacuerdo, pues, y de ahí tomarlo en cuenta para irse a un arbitraje. Espero que haya sido Sí, suficiente. bien. Para ver la segunda pregunta, pero solamente para hacer un complemento a la primera respuesta de Jorge,
Recordemos que hay un artículo que dice que las decisiones de la Junta se deben de cumplir obligatoriamente, como bien ha señalado Jorge, y que no se pueden impugnar ante ninguna vía. Entonces el conductor concurrente de la Contraloría pues tendrá que ponerse bonito en un cajón en el escritorio. Cuando se puede usar la facultad discrecional sin que... ¿Cómo se puede usar la facultad discrecional sin que sea percibida como arbitrariedad? La recomendación o opinión que la Junta emita tiene que ser razonada y sustentada. No solamente porque yo tengo la experiencia o porque en mi opinión esto debe ser así. La Junta tiene la obligación de sustentar sus decisiones y yo traslado esa misma obligación a la emisión de las recomendaciones, ¿no? Como dije en la primera intervención, porque las partes tienen que tener confianza en que lo que le están diciendo es lo correcto, ¿no? Salvo que haya pues algún tipo de elemento que vaya en contra de eso, ¿no? Y luego continuando con la pregunta, ¿y cómo puede la función consultiva ayudar a dar mayor razonabilidad técnica a las decisiones durante la ejecución del contrato? Justamente porque es una recomendación que debe tener un valor de sustento técnico. Además, como también mencioné y quiero ligarlo acá a la respuesta, las controversias que se van a decisión han tenido un origen probablemente muy antiguo de solamente una discrepancia o unos puntos de vista distintos de las partes. Entonces, la recomendación, opinión que la Junta emita, ¿no? Es un elemento de juicio adicional y muy poderoso y muy sustentado que las partes deben tener en cuenta para cuando finalmente lleguen a una solución, si es que la llegan. Y si no, ahí sí tendremos que irnos pues a la decisión. Y para dejar en claro una situación, eh, tanto en los reglamentos de FIDIC como de la Cámara Internacional de Comercio, como en la Ley de Contrataciones, se nos dice que la recomendación que la Junta emita no obliga a la propia Junta ni a las partes a seguirla. Claro, lo de las partes a seguirlo es más o menos claro y uno dice, lógicamente, yo pido una recomendación y si no estoy de acuerdo no la sigo. Pero en la misma Junta dice no debe estar sujeta a la recomendación que dio. Entonces, ¿cómo se explica eso? Y la explicación es la siguiente, porque normalmente los elementos de juicio, las situaciones, digamos, los hechos que se conocen cuando se pide una recomendación, no necesariamente son los mismos que cuando ya estamos en la etapa de pedir una decisión, porque han transcurrido una serie de eventos, se ha presentado un reclamo, se ha rechazado el reclamo. Entonces, si bien normalmente uno puede suponer o esperar de que la recomendación tiene que seguir siendo válida, no necesariamente, porque las cosas pueden haber ido cambiando a lo largo del tiempo hasta la etapa en que se solicita una decisión. Muchas Adelante, gracias, doctor plantea las Carlos. siguientes Muchas gracias, preguntas. doctor Jorge. Y vamos con las dos últimas preguntas para este último bloque de panelistas. ¿Consideran que las recomendaciones que la JPRD deban tener carácter vinculante y si ello contribuiría a fortalecer e impulsar su función consultiva? Y segundo, ¿consideran que las controversias presentadas deban ser comunicadas en paralelo a los centros, así como a los adjudicadores, y así no se retrase la comunicación, especialmente cuando hay cambios en las directivas internas de los centros? Yo me voy a referir a la primera, si me permiten, porque ya, digamos, prácticamente la planteé en mi intervención previa, ¿no? No deben tener carácter vinculante. Yo estoy de acuerdo con lo que dicen las normas. No, las recomendaciones no deben tener carácter vinculante, porque si tienen carácter vinculante ya no son recomendaciones, pues ya son decisiones, ¿no? Y también ya dije por qué considero que es esto, porque los elementos de juicio, aquello que yo conozco cuando pido decisión, probablemente esté mucho más enriquecido por los hechos que cuando se pidió una recomendación. Entonces, esa es la razón de ser de esta disposición de que las recomendaciones de la Junta no son vinculantes. Y
estoy de acuerdo con ello. Ahora, Luz, por favor, ¿me puedes repetir la segunda pregunta? Si Por fueras tan amable. supuesto, doctor. ¿Considera usted que las controversias deban ser comunicadas de forma paralela tanto a los adjudicadores como a los centros para poder así eliminar la barrera que a veces se genera en la comunicación cuando o específicamente cuando existen cambios dentro de las directivas internas de los centros? A ver, bueno, en realidad mi opinión es que la- lo que establece la normativa es que un centro administra la Junta de Resolución de Disputas. Entonces, si tenemos un centro que administra la Junta de Resolución y Prevención de Disputas, yo creo que las controversias que se formulan deben ser viabilizadas a través del centro, sin perjuicio de ser comunicadas a la vez a los adjudicadores, ¿no? Y yo pienso que ahí no habría ningún inconveniente y problema. Es más, creo que algunos centros copian eh, toda la documentación que se realiza en el marco de un procedimiento de solución de controversias a todas las partes. Así que no creo que haya problema. Un complemento más muy rapidito. Si bien no es Junta de Prevención y Resolución de Disputas, sino Dispute Boards, que también está ya ahora dentro de la ley de contrataciones, cuando se autorice el uso de un contrato estandarizado, tengamos presente que en los Dispute Boards no hay centros. Los Dispute Boards no son administrados por centros. Prácticamente es el presidente del Dispute Board el que lleva la carga administrativa de fechas, acusar recibo, etcétera, ¿no? Simplemente quería complementar ello. Listo. Muchas gracias a todos, muchas gracias a todos los panelistas, a todos los participantes. Sabemos que aún hay varias preguntas realizadas a través de las diferentes plataformas en las que hemos transmitido este fórum, pero me gustaría poder comentar como cierre varias cosas y varias ideas importantes que este panel nos ha dejado. Una de ellas, que la JPRD no puede ser entendida únicamente como un mecanismo para resolver conflictos, ya que su verdadero valor está en la capacidad de acompañar la ejecución contractual y prevenir la acumulación de conflictos que pueda haber. Otra es que las nuevas reglas de la JPRD nos obligan a mirar con mayor cuidado el funcionamiento real, el contrato tripartito, sus plazos y la función decisoria, así como la función consultiva en específico, en relación a los contratos estandarizados. Asimismo, tener en cuenta también, como lo han mencionado prácticamente todos nuestros panelistas, que la función discrecional debe ser usada como una herramienta de gestión pública para tomar decisiones razonables que tengan que estar bajo el análisis de riesgos correspondiente con los sustentos técnicos. Por último, es que la eficacia de la JPRD no depende solamente de la norma, sino es que depende también de la conducta de las partes y de la calidad de los adjudicadores y la confianza en el mecanismo y una verdadera cultura de prevención. Muchas gracias a los panelistas, muchas gracias a todos los participantes, muchas gracias a ANCAGUA por habernos permitido tener este espacio para poder compartir experiencias y conocimientos. Desde ya nos veremos en una siguiente edición en donde espero que nos acompañen nuevamente. Gracias a todos, que tengan una gran mañana. Gracias, Aureluz.